Capítulo 1. Descubrimiento. En los restos del cinturón de asteroides alrededor del Sector 4, era conocido por ser un cementerio de naves perdidas, cargueros averiados, transportadores de carga obsoletos y antiguos cruceros que iban a la deriva. A través de la fría oscuridad, reliquias de conflictos pasados y empresas olvidadas, rescatadores y mecánicos como Dante Maroff eran a menudo los únicos dispuestos a aventurarse en estas zonas peligrosas con la esperanza de encontrar piezas que valieran la pena rescatar, componentes que pudieran venderse o tecnología que pudiera renovarse y revenderse para Dante. Se había vuelto una rutina que su pequeña nave, la Hammerhead, fuera un taller de reparación móvil equipado con herramientas de vanguardia, un espacio habitable acogedor y suficiente capacidad de carga para transportar cualquier multa valiosa. En un día que no parecía diferente a cualquier otro, Dante recibió un ping del radar. Una nave abandonada estaba a la deriva, cerca. Su señal era débil pero constante. Su casco estaba marcado con cicatrices de batalla, signos de una escaramuza o tal vez un ataque pirata. La nave era antigua, más antigua que la mayoría de las naves que Dante había encontrado. No coincidía con ninguna base de datos conocida. Interesante, Dante murmuró para sí mismo, activando los motores de su nave para acercarse. Su corazón se aceleró un poco mientras se acercaba al enorme naufragio. Siempre había algo emocionante en explorar lo desconocido, pero también había peligro. Las naves abandonadas en el espacio profundo a menudo tenían razones para hacer tan municiones sin explotar núcleos de energía inestables o peores peligros acechantes que podrían tomar desprevenido incluso a un mecánico experimentado después de atracar en la nave. Dante se puso el traje y se preparó para abordar. La visera de su casco iluminó los pasillos oscuros mientras abría la esclusa de aire. El interior estaba en ruinas. Marcas de quemaduras cubrían las paredes, y los generadores de gravedad eran débiles, creando una extraña sensación de ingravidez parcial. Mientras flotaba por los pasillos, solo un trabajo de salvamento de rutina, se susurró a sí mismo moviéndose con cautela. Flotó más profundamente en el vientre de la nave, buscando algo valioso, medallas de alto grado, repuestos, tal vez incluso algo de tecnología antigua que podría alcanzar un buen precio en el mercado negro, pero algo se sentía fuera de la nave. Había sido abandonada durante mucho tiempo. Sin embargo, había una extraña sensación de presencia. Entonces lo escuchó, un débil gemido agudo, apenas audible sobre el zumbido del sistema de soporte vital de su traje. Se detuvo, ladeando la cabeza para escuchar el sonido. Repitió un suave y lastimero grito que resonó por el pasillo. Lo que el Dante siguió el sonido navegando por los retorcidos pasillos dañados. Su corazón latía en su pecho, no por miedo, sino por el misterio de todo. Cuanto más profundo iba, más fuerte se volvía el gemido, hasta que finalmente llegó a una bodega de carga. Una gran caja de metal estaba en el centro de la habitación, intacta y aparentemente olvidada. Se acercó con cautela, iluminando con su linterna la superficie de la caja. Estaba sellada, herméticamente, pero cuando pasó su mano enguantada por la superficie, notó algo extraño. Un débil resplandor se filtraba a través de las pequeñas ranuras en el metal. «Bien, esto es nuevo», murmuró Dante, alcanzando su antorcha de plasma. Cortó con cuidado la cerradura de la caja, y con un suave silbido la tapa se abrió adentro, acurrucada entre tela destrozada y ropa de cama orgánica. Extraña, había dos pequeñas criaturas, cachorros alienígenas. Su pelaje era grueso y brillante, un profundo tono violeta, con motas de luminiscencia que brillaban bajo la luz. Tenían ojos grandes y expresivos y extremidades cortas y musculosas. No se parecían a ningún animal que Dante hubiera visto antes, pero sus lamentables cuerpos quejumbrosos y temblorosos hacían que su situación fuera universal. Estaban asustados, solos y abandonados. «¿Quién te dejó aquí?», susurró Dante, arrodillándose junto a la caja. Los cachorros, no más grandes que una casa pequeña, Gat, temblaban incontrolablemente. Sus ojos,
Estaban muy abiertos, sus diminutos cuerpos temblaban, a pesar de la calidez de su pelaje. Uno de ellos dejó escapar un suave y doloroso aullido, como si pidiera ayuda. El corazón de Dante se apretó. No estaba seguro de qué eran estas criaturas o de dónde venían, pero sabía una cosa: no podía dejarlos aquí. Quienquiera que los hubiera abandonado, o lo que fuera que hubiera sucedido en esta nave, se había ido hace tiempo. Estos cachorros no tenían ninguna oportunidad por sí solos. Suavemente metió la mano en la caja y los recogió acunándolos. En sus brazos se estremecieron al principio, pero mientras los sostenía ellos cerca parecieron relajarse un poco. Estaban temblando. «Ligeramente apagado, está bien, te tengo, Dante», susurró su voz suave a través de the helmet speakers. He could feel the subtle warmth of their bodies through his suit. «Let and get you somewhere safe». With careful precision, he navigated back through the corridors of the Daryl ship, the puppies nestled against his chest. His mind raced with questions. What species were they? How did they end up here? Were there others he couldn't dwell on it too much for now, as priority was getting them to safety? Once back aboard the Hammerhead, Dante removed his helmet and placed the puppies on a soft blanket near the ship's heater. They immediately huddled together their small bodies, still trembling, but no longer as violently as before. Dante knelt beside them, his eyes filled with concern. He had seen many strange creatures in his years of work, but these puppies were something else. They seemed fragile, but there was a spark of intelligence in their eyes, a silent plea for help. He ran a hand through his short, graying hair, trying to think of what to do next. His ship wasn't exactly equipped to handle alien life forms, especially not ones that were so young and vulnerable, but he couldn't just leave them behind. Something about their situation felt wrong, as if there was more to the story than just an abandoned ship. He tapped a few buttons on his console, scanning the immediate vicinity for any other signs of life or distress. Signals, nothing. The ship they had been on was a ghost, and now it seemed that these two small creatures were the only survivors. Well, Dante said, with a sigh, sitting down beside the puppies. Looks like it's just the three of us now, the puppies still shaking. Curled up next to him, their eyes blinking slowly as they began to drift into an uneasy sleep. The trembling hadn't stopped entirely, but it was less pronounced now. Whatever had scared them so badly still lingered, but at least for the moment they were safe. Dante leaned back, staring at the ceiling of his ship. He couldn't shake the feeling that he had stumbled onto something much larger than a simple salvage job. These puppies weren't just lost. They were hiding from something, and whatever it wasn't finished with them yet. Chapter 2. Unraveling the mystery, Dante sat beside the puppies as they slept fitfully, their small bodies still trembling in their sleep. He had dimmed the lights in his ship's living quarters to give them a sense of peace, but the glow of their luminescent fur remained a soft, ethereal light in the room. As much as he wanted to relax after the long day, his mind refused to let go of the unease surrounding the puppies. Where had they come from? Who abandoned them on that ship, and why were they shaking so violently? Dante stood up and paced the small quarters, glancing over to his main control panel. He couldn't sit idle. These puppies were scared for a reason, and he had a nagging feeling that something dangerous was out there, something he needed to prepare for. He approached the console and began a deep scan of the Daryl ship's logs, looking for any clues as to its origin or what had happened on board. The logs were fragmented, damaged by time and whatever conflict had torn through the ship, but after several minutes of scanning, Dante managed to pull up a partial log entry. He leaned forward, eyes narrowing as he read the shaky words, Captain's log entry, 458. We've crossed into prohibited space. I'm not sure how much longer we can evade them, but the creature, they can sense us. Every time we jump, they're closer. We thought we could control them, harness them for profit, but they're too smart. The puppies, they're not just animals. They're communicating. The crew is starting to see them in their sleep nightmares. Visions. The entry cut off, abruptly leaving Dante staring at the screen with a deepening frown. They're not just animals, he muttered under his breath. Glancing back at the sleeping puppies, he walked over to them, watching as they huddled together for warmth, their eyes twitching as if they were dreaming. Could the captain have been right? Could these puppies have some sort of advanced intelligence? It would explain their unusual behavior, the way they seemed more aware than any ordinary animal.
Dante reached out, gently brushing his hand across one of the puppy's soft fur the moment his hand touched the puppy. A strange sensation washed over him like a jolt of electricity, but not painful. It was a connection brief and fleeting, but it left him feeling exposed, vulnerable. He quickly retiró su mano mirando al cachorro con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios? El cachorro parpadeó hacia él. Sus 4 ojos brillaban con una luz interior. Ya no temblaba, al menos no tan violentamente, como antes. En cambio miró a Dante con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera mirando dentro de su propia alma. Había inteligencia. Allí algo profundo y profundo antes de que Dante pudiera procesar lo que acababa de suceder. Las alarmas de proximidad de la nave cobraron vida, sacándolo de sus pensamientos. Corrió hacia el panel de control. Su corazón se aceleró mientras revisaba los sensores. Una nave no identificada se acercaba. ¡Maldita sea, rápido!, maldijo activando rápidamente los sistemas defensivos de la nave. No esperaba compañía. Especialmente no aquí en el medio de la nada. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles preparándose para lo que pudiera venir. Después la nave en el escáner. Era elegante, casi depredadora en diseño, y se dirigía directamente hacia el Hammerhead. Los ojos de Dante se entrecerraron mientras ampliaba la imagen. Reconoció las marcas en el casco. Era un cazarrecompensas. Por supuesto, murmuró, que debían haber estado rastreando a los cachorros. La comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Quienquiera que hubiera abandonado a los cachorros debe haber estado huyendo de algo o alguien, y ahora que alguien los había rastreado hasta este remoto rincón del espacio, Dante no era un luchador, pero había tenido suficiente experiencia para saber cuándo estaba en problemas. Rápidamente agarró su comunicador y envió una señal de socorro con la esperanza de que alguien estuviera lo suficientemente cerca para recogerla mientras la nave Bounty Hunter se acercaba. Dante se volvió hacia los cachorros que ahora estaban despiertos y lo miraban con ojos muy asustados. Su temblor había regresado más intenso que antes, como si pudieran sentir el peligro que se acercaba. «No voy a dejar que te lleven», Dante dijo arrodillándose firmemente junto a ellos. «Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Los cachorros parpadearon hacia él. Sus 4 ojos brillaban con lo que parecía comprensión. Luego, sin previo aviso, comenzaron a brillar más. Sus cuerpos palpitaban con energía. Dante dio un paso atrás, sobresaltado por el cambio repentino. El aire a su alrededor parecía ondular como si la realidad misma estuviera doblando lo que en él. Antes de que pudiera terminar su oración, los cachorros dejaron escapar un aullido suave y armonioso. Y en ese momento Dante sintió una oleada de recuerdos no suyos, sino recuerdos de... Los cachorros vio destellos de su pasado, la nave en la que habían estado los científicos, que habían experimentado con ellos los horrores que habían soportado, vio a las tripulaciones crecer temerosas, la forma en que los cachorros habían sido tratados como simples sujetos de prueba, y finalmente la decisión de abandonarlos con la esperanza de escapar de las criaturas que los cazaban. Dante se tambaleó hacia atrás, su mente tambaleándose por el torrente de información. Estos cachorros no solo eran inteligentes, eran telepáticos, capaces de compartir sus experiencias con aquellos en quienes confiaban, y ahora habían elegido confiar. En él la alarma de proximidad sonó de nuevo, señalando que la nave Bounty Hunter había atracado con Hammerhead. Dante salió de sus días, su corazón latía con fuerza cuando escuchó el sonido distintivo del metal rozando contra el metal. Los cazadores de recompensas estaban tratando de entrar a la fuerza. «Quédense aquí», Dante les susurró a los cachorros en voz baja y urgente. «Yo me encargaré de esto». Agarró su rifle de plasma del compartimiento de almacenamiento del apartamento, el peso familiar del arma. Lo hizo aterrizar mientras se preparaba para una confrontación. No era un soldado, pero sabía cómo defenderse, si llegaba el momento. Su prioridad era proteger a los cachorros, y no estaba dispuesto a dejar que algunos cazadores de recompensas de baja calaña se los llevaran. La nave se sacudió cuando la esclusa de aire se abrió, y Dante se posicionó junto a la entrada. Su rifle apuntó a la puerta, sus manos estaban firmes,
su respiración controlada, años de trabajo en el peligroso mundo de Salvage le habían enseñado cómo mantener la calma en under pressure. La puerta se abrió con un silbido y 3 figuras entraron con sus armas desenvainadas. Estaban fuertemente blindados, sus rostros ocultos detrás de visores oscuros. El cazador líder. Una figura alta con una presencia amenazante. Escaneó la habitación con fría precisión. «Sabemos que los tienes, el cazador líder», dijo su voz distorsionada a través del casco. «Entreguen a los cachorros y no tendremos que matarlos». El agarre de Dante en el rifle. Apretó la mandíbula, apretada en desafío. «No los estás tomando la iniciativa». Hunter inclinó la cabeza como si estuviera divertido. «No tienes idea de con qué estás tratando, ¿verdad? Esas criaturas son más peligrosas de lo que crees. Valen la fortuna para el comprador adecuado». Los ojos de Dante parpadearon hacia los cachorros que miraban desde la esquina. Sus cuerpos brillaban débilmente. Sabía que los cazadores estaban equivocados. Los cachorros no eran peligrosos. Estaban asustados y habían pasado por suficiente. «No los voy a entregar». «Dante», repitió su voz estable el líder. «Hunter, haz lo que quieras sin advertir». El cazador levantó su arma y disparó. Dante se lanzó hacia un lado por poco, evitando el rayo de plasma que quemó la pared detrás de él. Devolvió el fuego. Su disparo rozó a uno de los cazadores y lo envió al suelo, pero los otros 2 avanzaron rápidamente hacia él con una eficiencia despiadada. Dante se apresuró a cubrirse. Su corazón se aceleró mientras disparaba otro tiro, pero sabía que los cazadores de recompensas eran superados en número y eran profesionales, y no se detendrían hasta tener lo que buscaban. Justo cuando Dante pensó que estaba acorralado, una explosión repentina de energía llenó la habitación. Los cachorros, ahora completamente brillantes, dejaron escapar otro aullido armónico y el aire a su alrededor pareció deformarse y doblarse. Los cazadores de recompensas se levantaron de sus cuerpos inmovilizados por la extraña fuerza que emanaba de los cachorros. Dante observó con asombro cómo los cazadores dejaban caer sus armas. Sus rostros se contorsionaban por el miedo y la confusión. Lo que fuera que estuvieran haciendo los cachorros era lo suficientemente poderoso como para detener a los cazadores en seco. El cazador líder luchó contra la fuerza invisible. Su voz se llenó de pánico. «¿Qué es esto?» Dante se puso de pie. Su rifle todavía estaba en la mano, pero no necesitaba usarlo. Los cachorros de alguna manera habían tomado el control de la situación. Sus habilidades telepáticas eran mucho más fuertes de lo que Dante había pensado. Los cazadores, incapaces de moverse, estaban indefensos. Con un aullido final resonante, los cachorros liberaron a los cazadores de su agarre. Los cazadores de recompensas colapsaron al suelo inconscientes. Dante exhaló aliviado. Bajó su rifle mientras se acercaba a los cachorros. Todavía brillaban, pero su temblor finalmente había cesado. Cualquier miedo que los había atrapado antes se había ido reemplazado por una presencia tranquila y constante. «Nos salvaste», susurró Dante. Arrodillándose junto a ellos, «realmente eres algo especial, ¿no?» Los cachorros parpadearon hacia él, sus ojos llenos de gratitud. Dante sonrió rascándolo suavemente detrás de la oreja. «Parece que ahora estamos juntos en esto». Capítulo 3 en la carrera. Dante no podía permitirse el lujo de demorarse. Después de la confrontación, su corazón todavía latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas mientras miraba a los cazarrecompensas inconscientes tirados en el suelo. Los cachorros, ahora acurrucados cerca de él, miraron hacia arriba con sus brillantes ojos confiados. La habitación estaba llena de una quietud espeluznante rota, solo por el leve zumbido de los sistemas Hammerhead. «Está bien», murmuró Dante poniéndose de pie. «Es hora de irse». Rápidamente fue a la consola principal y activó un bloqueo en el esclusa de aire. Para garantizar que no más invitados no deseados pudieran abrirse paso a bordo, los cazarrecompensas habían atracado. Pero la situación siguió siendo frágil. Dante no tenía idea si tenían refuerzos o si otros cazarrecompensas habían sido enviados. Su nave no estaba diseñada para combates prolongados o maniobras evasivas. Era un taller móvil. No una nave de combate, pero sabía una cosa con seguridad: quedarse aquí no era una opción. Mientras trabajaba en la consola, la mente de Dante corría. Estos cachorros no eran solo criaturas raras. Eran telepáticos,
capaces de cosas extraordinarias, y eso los convertía en un objetivo, quienquiera que hubiera experimentado con ellos. No los había abandonado, simplemente habían huido, probablemente para escapar de quienquiera que los estuviera cazando. Ahora esos cazadores iban tras Dante, y por extensión, los cachorros. «Necesito llevarte a un lugar seguro», murmuró para sí mismo mientras fijaba el curso hacia un sistema distante. Conocía algunos sectores remotos, que rara vez eran patrullados, lugares donde podía esconderse hasta que pudiera averiguar su próximo movimiento, pero, incluso mientras trazaba el curso, él no podía quitarse la sensación de que el peligro no había terminado. Los cachorros sintieron su tensión y se acercaron. Sus pequeños cuerpos se presionaron contra su pierna. Su pelaje había dejado de brillar y ya no temblaban, pero sus ojos aún tenían un rastro de miedo. Por ellos también habían pasado. Dante ya los miró sintiendo una oleada de protección subir. «En su pecho no te preocupes», dijo suavemente. «No dejaré que nadie te lastime con él. Rumbo establecido». Dante encendió los motores de los Hammerheads y se desató de la nave Derrick, las naves rotas. Agujero sin vida se alejó en la oscuridad mientras su nave se encendía y salía disparada hacia la extensión negra del espacio. Él mantuvo una estrecha vigilancia sobre los sensores buscando cualquier señal de persecución. Los cazarrecompensas habían quedado inconscientes, pero no confiaba en que hubiera terminado ni por asomo mientras la nave avanzaba. Dante se reclinó en su silla, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su mente. En el momento en que había hecho contacto con los cachorros, había visto destellos de sus recuerdos horrores que ningún ser vivo y mucho menos criaturas jóvenes deberían haber soportado: los experimentos, el miedo, la traición. Pero también había habido algo más en esas visiones, algo oscuro, algo cazándolos. «No sé de qué estás huyendo», dijo Dante en voz baja mirando a los cachorros que se habían instalado cerca del calentador una vez más. «Pero sea lo que sea, tengo la sensación de que no ha terminado de perseguirte». El pensamiento lo puso incómodo. Su nave no estaba equipada para una persecución prolongada y sus contactos eran limitados. La mayor parte de su trabajo lo mantuvo aislado, saltando de un trabajo de salvamento a otro. No tenía muchos amigos en la inmensidad del espacio, pero había algunas personas en las que podía confiar, personas que podrían ayudarlo a descubrir qué eran realmente estos cachorros y por qué eran tan valiosos. Un nombre vino a mi mente de inmediato: la doctora Leona, como xenobióloga con la que había trabajado durante un trabajo de reparación en una estación de investigación hace años. Tenía reputación de ser brillante pero solitaria, como el propio Dante. Si alguien podía averiguar qué estaba pasando con estas criaturas, era ella. Le debía un favor, y este parecía el momento perfecto para cobrarlo. Dante abrió un canal de comunicación seguro y envió un mensaje a la última frecuencia conocida de Leona. Fue lo suficientemente breve para hacerle saber que necesitaba ayuda. No mencionó el nombre. Cachorros o los cazarrecompensas, aún no. El mensaje salió y ahora todo lo que podía hacer era esperar una respuesta. Los sensores de proximidad de la nave pitaron de nuevo, atrayendo la atención de Dante. De vuelta al presente, sus ojos se lanzaron a la pantalla, escaneando amenazas. Un pequeño punto apareció en el borde del radar, acercándose rápido. No era una nave grande, pero estaba acortando la distancia rápidamente. «Maldita sea». Dante siseó. Se apresuró a aumentar la velocidad, desviando más energía a los motores. Quienquiera que lo estuviera siguiendo había encontrado su rastro más rápido de lo esperado. Los cachorros sintieron el cambio en la energía de la nave. Se animaron, sus ojos bien abiertos y alertas. El brillo comenzó de nuevo. Débil al principio, pero gradualmente se intensificó a medida que la amenaza se acercaba. Dante mantuvo su enfoque en los controles. Su mente acelerada tenía que sacudir la nave que lo seguía antes de que se acercara más. Los cachorros eran demasiado valiosos para dejarlos caer. En las manos equivocadas empujó al Hammerhead hasta sus límites, zigzagueando a través del campo de asteroides que rodeaba el sector. No fue fácil. La nave no estaba diseñada para maniobras de alta velocidad, pero Dante tenía años de experiencia volando. A través de terrenos traicioneros,
La nave que lo perseguía le estaba ganando terreno. Su elegante diseño le permitía atravesar los escombros con facilidad, y Dante podía decir que estaba equipada para el combate. Tenía que pensar rápido. No había forma de que pudiera correr más rápido que una nave como esa por mucho tiempo. Está bien, piensa Marov, murmuró para sí mismo, sus manos volando sobre los controles. No podía ganar en una persecución directa, pero tal vez había otra forma. Los ojos de Dante escanearon el campo de asteroides en busca de una forma de usar el terreno a su favor. Luego lo vio. Un asteroide masivo con un pozo de gravedad denso. Si lo cronometraba bien, podría lanzarse alrededor del asteroide, usando la atracción gravitatoria para acelerar y desviar la persecución con un rápido ajuste a la ruta de vuelo. Dante viró hacia el asteroide. Los sistemas de su nave gruñeron bajo la tensión. La nave que lo perseguía siguió, sin darse cuenta de lo que Dante estaba planeando mientras se acercaba al asteroide. La atracción gravitatoria de la nave tiró del Hammerhead hacia él. Pero Dante estaba listo. Ajustó los propulsores de la nave usando el pozo de gravedad para ganar impulso. La nave que lo perseguía no tuvo tanta suerte. La siguió demasiado de cerca, incapaz de ajustarse a tiempo. Dante sonrió cuando la nave enemiga quedó atrapada en el polo gravitacional de los asteroides, girando fuera de control. Observó los sensores mientras se desviaba de su curso, chocando con un grupo de asteroides más pequeños. «¡Te tengo!», murmuró, dando un suspiro de alivio. Con la amenaza inmediata neutralizada, Dante redujo la velocidad de la nave, poniendo algo de distancia entre él y el campo de asteroides. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina, pero no podía permitirse el lujo de relajarse todavía. Probablemente había más cazarrecompensas en camino y no tenía idea de cuánto tiempo pasaría antes de que volvieran a encontrar su rastro. Los cachorros que lo habían estado observando atentamente parecieron sentir el cambio en la atmósfera. Su brillo se atenuó y se asentaron nuevamente. Ya no temblaban. Estaban a salvo por ahora. Dante se pasó una mano por el cabello, secándose el sudor de la frente. No podía seguir corriendo para siempre. Tarde o temprano necesitaría respuestas, y eso significaba llegar a Leona rápido. Abrió la puerta de la nave. Registro de comunicación comprobando si había alguna. Respuesta del xenobiólogo: todavía no había nada. Pero eso no era inusual. Leona no era exactamente conocida por su puntualidad cuando se trataba de comunicación, mientras la nave navegaba por la silenciosa extensión del espacio. Dante finalmente se permitió un momento para respirar. Los cachorros estaban descansando, su suave pelaje subiendo y bajando con cada respiración. El débil resplandor de su luminiscencia llenó la habitación con una luz calmante. Dante se arrodilló junto a ellos, acariciando suavemente su pelaje. «Vamos a resolver esto», dijo en voz baja. «No sé qué viene después de ti, pero no dejaré que ganen los». Cachorros parpadearon hacia él. Sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud y confianza. Lo habían elegido para protegerlos, y Dante estaba decidido a no decepcionarlos mientras se sentaba allí observándolos. La mente de Dante comenzó a juntar los fragmentos de información que había reunido hasta ahora, los cazarrecompensas, los experimentos. Las habilidades telepáticas. Había más en estos cachorros de lo que se veía a simple vista, y si eran tan valiosos, entonces la gente que los perseguía no se detendría hasta tenerlos en sus manos. Dante sabía que estaba en problemas, pero no podía dar marcha atrás. Cualquiera que fuera la verdad, la iba a encontrar, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que estos cachorros tuvieran una oportunidad de vivir una vida libre de miedo y peligro. Pero primero necesitaba sobrevivir lo suficiente para llevarlos a un lugar seguro. Capítulo 4. La verdad revelada. El martillo se había deslizado silenciosamente a través de la inmensidad del espacio. Los sistemas estelares alrededor del sector 4. Encogiéndose en los sensores traseros a medida que Dante se alejaba más del peligro. Su nave no estaba construida para persecuciones a alta velocidad, pero había logrado superar a los cazadores de recompensas por el momento. El reloj seguía corriendo. Dante sabía que necesitaba respuestas, y rápido. Los cachorros se habían calmado después de la persecución. Su temblor había cesado, y descansaban pacíficamente junto al calentador.
Sus pequeños cuerpos se presionaban uno contra el otro para calentarse. Dante se sentó en el asiento del piloto, sus ojos escaneando la consola de comunicación. Un ping resonó a través de la cabina y un mensaje entrante. Dante se inclinó hacia adelante y activó el Hollow-C, la imagen de la ladera. Leona Sear cobró vida a sus rasgos afilados y cabello salvaje e indómito familiar para Dante. Estaba sentada en lo que parecía ser su laboratorio, rodeada de pilas de cuadernos de datos y especímenes biológicos. Dante Marov, dijo Leona, su tono era una mezcla de curiosidad y diversión. Ha pasado un tiempo. La última vez que me llamaste estabas de rodillas en el refrigerante del motor. ¿Qué es tan urgente? Esta vez Dante no perdió el tiempo en cortesías. Encontré algo, Leona. Algo extraño, necesito tu ayuda, Leona. Levantó una ceja inclinándose más cerca de él. Hollow Feed Strange, vas a tener que ser más específico que eso. Has visto muchas cosas extrañas en tu línea de trabajo. Dante miró a los cachorros que todavía estaban acurrucados en la manta. Encontré dos criaturas alienígenas. No son solo animales, son telepáticos y están siendo cazados. La expresión de Leona cambió de suave. Diversión a enfoque nítido telepático. Hablas tan serio como un ataque al corazón. Dante, respondió su voz baja. No sé qué especie son, pero han sido experimentados con ellos. Vi destellos de sus recuerdos cuando toqué a uno de ellos. Alguien los abandonó en una nave de Erel, y ahora los cazarrecompensas los persiguen. Leona se recostó en su silla procesando la información. Cachorros telepáticos, cazarrecompensas y destellos de memoria. Esa es una gran combinación. Pero si son telepáticos, eso significa que son altamente evolucionados. La mayoría de las especies telepáticas en la galaxia están celosamente custodiadas por su propia gente. Es posible que los hayan sacado de su mundo natal y alguien que buscaba utilizar sus habilidades en experimentos. Eso es lo que temo, dijo Dante pasándose una mano por el cabello. Ya he tenido que luchar contra un grupo de cazarrecompensas y dudo que sean los últimos. Estos cachorros son valiosos para alguien y necesito averiguar quién y por qué. Leona entrecerró los ojos. Su mente claramente estaba recorriendo posibilidades. ¿Tienes algún dato de la nave en la que los encontraste? Registros de la nave, marcadores de identificación. Cualquier cosa que pueda darnos una pista. Logré sacar un registro parcial del capitán, dijo Dante sacando el archivo y transfiriéndolo a Leona. La tripulación estaba tratando de escapar de algo que mencionó que los cachorros se comunicaban en sus pesadillas del sueño. Visiones no terminó bien. Leona estudió el registro frunciendo el ceño. Suena como si estos cachorros no fueran solo sujetos de prueba. Eran parte de algo mucho más grande. Las criaturas telepáticas pueden ser increíblemente peligrosas si no se manejan adecuadamente. Si la tripulación comenzó a tener pesadillas y visiones, es posible que los cachorros estuvieran pidiendo ayuda incluso sin querer. Dante miró a los cachorros que todavía descansaban pacíficamente. No me parecen peligrosos, tienen miedo, seguro, pero no han tratado de lastimarme. Puede que no sean peligrosos para ti. Leona, dijo su voz pensativa. Pero eso no significa que no sean capaces de cosas que ni siquiera podemos comprender. Las habilidades telepáticas no se entienden completamente, especialmente en especies que no hemos encontrado antes. Temen que podrían estar amplificando sus poderes. El estómago de Dante se revolvió al pensar que los cachorros no solo eran vulnerables, podrían ser impredecibles, tal vez incluso una amenaza para ellos mismos y para otros. Si sus habilidades no estuvieran controladas. Leona se enderezó en su asiento, su expresión se volvió más seria. Dante, necesita sacarlos de la red. Los cazarrecompensas que los persiguen probablemente tengan vínculos con el mercado negro. Si se dan cuenta de que los tienes, no dejarán de venir. Puedo ayudarte a descubrir más sobre su especie, pero vas a tener que mantenerte discreto por un tiempo. Ya he trazado un curso a un sistema deshabitado. Dante respondió, pero necesito respuestas rápido. No puedo seguir corriendo para siempre. Leona asintió. Envíame los datos del escaneo de los cachorros y comenzaré a analizarlos. Mientras tanto, evita cualquier sector poblado. Lo último que debes hacer es... Dante se reclinó en su silla sintiendo el peso de la situación a sentarse sobre sus hombros. Gracias, Leona, te debo una, sí la debo, respondió con una sonrisa. Manténgase a salvo ahí afuera. Dante,
y mantenga a esos cachorros fuera de problemas. La señal hueca parpadeó. Dejando a Dante solo con sus pensamientos una vez más, miró a los cachorros. Su suave respiración era el único sonido en la tranquila cabina. Se veían tan pequeños e inocentes, pero Dante sabía mejor. Ahora no eran solo criaturas indefensas. Estaban en el centro de algo mucho más grande y peligroso de lo que había. Anticipado, presionó algunos comandos en la consola, enviando los datos del escaneo a Leona y preparando la nave para el siguiente salto. Las coordenadas que había ingresado lo llevarían a un sector remoto conocido como la región del cinturón vacío, del espacio tan desolado y caótico que pocas naves se aventuraban allí, a menos que no tuvieran otra opción. Era el lugar perfecto para desaparecer por un tiempo, pero también era peligroso navegar por la inestable gravedad, campos y cúmulos de asteroides. Requerirían todas las habilidades de Dante como piloto, mientras los motores de la nave se encendían. Dante sintió una repentina oleada de energía en la cabina, se giró sobresaltado cuando los cachorros comenzaron a brillar de nuevo más brillante. Esta vez sus cuerpos pulsaban. Con una luz de otro mundo. ¿Qué ahora?, murmuró Dante moviéndose hacia ellos con cautela. Los cachorros abrieron sus ojos. Sus iris brillantes se fijaron en Dante con una intensidad que no había visto antes. Ya no temblaban, de hecho parecían extrañamente tranquilos, como si hubieran alcanzado algún tipo de entendimiento. Dante se arrodilló junto a ellos, su corazón latía con fuerza. ¿Qué es? ¿Qué estás tratando de decirme? Por un momento no pasó nada. Luego, sin previo aviso, Dante sintió la conexión nuevamente, una oleada de energía telepática que envió un torrente de imágenes a su mente. Esta vez, las visiones eran más claras, más coherentes. Vio un mundo bañado en luz con vastas ciudades de estructuras cristalinas. Vio criaturas como los cachorros viviendo en armonía con el medio ambiente, sus habilidades telepáticas, una parte natural de su existencia. Pero entonces la visión cambió, mostrando naves oscuras descendiendo del cielo, capturando a las criaturas que experimentaban con ellas y llevándolas lejos de su hogar. Dante jadeó cuando la visión terminó. El brillo del cachorro se desvaneció. Una vez más. Se tambaleó hacia atrás agarrándose la cabeza mientras las imágenes permanecían en su mente. Los cachorros no solo eran valiosos, eran los últimos de su especie robados de su mundo natal por seres que intentaban explotar sus poderes y ahora estaban solos, perseguidos por aquellos que buscaban usarlos como armas. Dante se sentó pesadamente, su mente dando vueltas. Los cazarrecompensas no solo buscaban una carga valiosa, eran parte de algo mucho más siniestro. Quienquiera que había tomado a los cachorros de su hogar había desatado una fuerza que no podía ser controlada, y ahora Dante estaba atrapado en el medio de ella. Los sensores de proximidad de la nave pitaron, señalando que habían llegado al borde del cinturón del vacío. Dante se sacudió de sus días. Su mente corría con la nueva información. Todavía no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. No podía dejar que la gente que había tomado a los cachorros los recuperara. Los motores de la nave zumbaban mientras se preparaba para el salto al cinturón de vacío. Dante miró a los cachorros que lo observaban con esos ojos grandes y brillantes. Sonrió levemente. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Dijo que su voz estaba llena de determinación, pero te prometo que no voy a dejar que te tomen. Los cachorros parpadearon en respuesta. Su confianza en él era clara cuando Hammerhead saltó al cinturón de vacío. Dante sabía que el camino por delante sería peligroso, pero con los cachorros a su lado y Leona trabajando para descubrir la verdad, estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Juntos encontrarían una manera de proteger a los cachorros y detener a quienes buscaban explotarlos sin importar el costo.